¿Cómo están? Hoy vamos a ver el tema de la retención en la fuente en impuestos. ¿Qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente, algo que deben tener muy claro y muy en cuenta, es que la retención en la fuente no es un impuesto. No existe el impuesto de retención en la fuente. Existe el impuesto de renta, el impuesto del IVA, el impuesto del ICA, pero esos impuestos tienen unas características especiales que los hacen impuestos. Tienen un hecho generador, tienen una causación, un sujeto activo, un sujeto pasivo. La retención en la fuente simplemente es un mecanismo que se utiliza para recaudar ese impuesto al momento en que se va a hacer el pago. Es adelantar el pago de un impuesto. Es un mecanismo para recaudar porque gracias a la retención en la fuente, la causación del impuesto es anterior a la que se establece normalmente para ese impuesto. La retención en la fuente es descontable del impuesto que se está reteniendo. ¿Por qué? Porque al momento de configurarse el hecho generador principal del impuesto, en ese mismo momento, al pagarse, se practica la retención del impuesto. Para que quede un poco más claro, si una empresa que es responsable del impuesto sobre las ventas, tiene la obligación de practicar retención en la fuente a una persona natural cuando esta persona natural le presente una factura. Resulta que Empanadas América recibe servicios de Pepito Pérez, que es un consultor, y Pepito Pérez emite una factura. Su servicio costó 1.000.000 de pesos. La factura tendrá un IVA de 190.000 pesos. Normalmente, si no existiera la retención en la fuente, Pepito Pérez le cobraría los 190.000 pesos a Empanadas América y en su declaración de IVA se lo pagaría a la DIAN. Pero en el impuesto del IVA, cuando hay retención en la fuente, se establece que si es una persona jurídica la que va a realizar el pago a una persona natural, deberá practicarle una retención en la fuente en el IVA. ¿Qué quiere decir eso? Que Empanadas América, al pagarle a Pepito Pérez el 1.000.000 de pesos, solamente le va a pagar 810.000 pesos. Pepito Pérez, pues, debería haber cobrado un IVA, pero lo que pasa es que existe la retención en la fuente. Empanadas América le paga 890 a Pepito Pérez y se queda con el IVA de 190.000 pesos, y en su declaración propia de Empanadas América de IVA va a decirle a la DIAN que le retuvo 190.000 pesos de IVA a Pepito Pérez y se los paga directamente a la DIAN. ¿Por qué existe entonces la retención en la fuente? Porque la retención en la fuente la aplican las personas obligadas al impuesto que tienen una característica tributaria mucho mayor. Recordemos que los contribuyentes de los impuestos tienen diferentes características. Están las personas naturales que no llevan contabilidad, ellos están en la base. Están las personas naturales que llevan contabilidad, que le pueden retener impuestos a los que no llevan contabilidad. Están las personas jurídicas que le pueden retener, pues, tanto a la persona natural que no lleva contabilidad porque está en la base, como al que está encima de la persona natural, que es aquella que lleva contabilidad. Encima de las personas jurídicas tenemos a los autorretenedores. Los autorretenedores no pueden ser retenidos en sus pagos. ¿Por qué? Porque son autorretenedores. ¿Eso qué significa? Que por sus características tributarias, porque tienen una contabilidad bien llevada, porque tienen revisoría fiscal, por esas razones, como llevan todas sus cuentas de una manera más técnica, más organizada, ellos mismos se pueden autorretener. Es decir, nadie les puede practicar retención en la fuente. Las personas que no tengan obligación de declarar o de pagar un impuesto, pues no le van a poder practicar retención en la fuente. ¿Por qué? Porque no son sujetos pasivos del impuesto. Por ejemplo, Pepito Pérez es un asesor que pasa una cuenta de cobro en un año solamente. En todo el año solo hizo una asesoría de 1.000.000 de pesos a Empanadas América. O sea, su único ingreso fue 1.000.000 de pesos.
Esa persona con 1 millón de pesos pues no va a estar sujeto al IVA, no va a ser responsable del IVA. Por lo tanto, Empanadas América no le puede practicar retención en la fuente porque no está obligado al impuesto de renta. Tampoco le podrá practicar retención en la fuente en IVA porque no supera los topes mínimos para ser declarante del IVA. Por lo tanto, Pepito Pérez, en este caso, que durante todo el año solamente le facturó 1 millón a Empanadas América, no va a ser sujeto de retención en la fuente ni por renta ni por IVA. ¿Qué impuestos se pueden retener? Ahí tenemos el listado. Renta, ya lo vimos. IVA también ya lo vimos. La ganancia ocasional es un impuesto cuyo hecho generador es un ingreso no corriente, es decir, un ingreso que no es ordinario. En esta clase no vamos a ver la ganancia ocasional, pero grosso modo es cuando una persona natural o jurídica tiene un ingreso extraordinario. Por ejemplo, ganarse una lotería. Cuando se gana la lotería hay un impuesto de ganancia ocasional que es junto al impuesto de renta los dos impuestos que le cobrarán que se gane la lotería. Las remesas es aquel impuesto que se le aplica a los dineros que provienen de otro país. El ICA, impuesto de industria y comercio, tableros y avisos, que es el impuesto pagado por los comerciantes e industriales en un territorio, en un municipio. El impuesto de timbre, que es aquel que se aplica a los actos que deben ser registrados en notaría, contratos, escrituras. Y el GMF, o llamado también 4 por mil, gravamen a los movimientos financieros. Todos estos impuestos pueden ser retenidos. ¿Quién retiene? Pues el que está pagando. ¿Para qué sirve la retención en la fuente? Ustedes dirán, pues si la persona está obligada a un impuesto, pues lo debe declarar y pagar en el momento que le corresponda. Sí, eso es cierto, pero es que la retención en la fuente hace que el impuesto sea pagado antes de ese momento en el que la persona está obligada a declarar y a pagar. Como ya vimos en el impuesto de renta para personas jurídicas y personas naturales se contabiliza de 1 de enero a 31 de diciembre y se debe declarar el año siguiente. Cuando se declara se paga. Por ejemplo, las personas naturales tenemos fechas de vencimiento del impuesto de renta desde el mes de junio hasta el mes de octubre. En junio y octubre de 2024 vamos a pagar el impuesto de renta del 2023. La DIAN entonces obtendrá ese ingreso por ese impuesto de renta en el año 2024. En cambio, con la retención en la fuente, si a nosotros nos pagan en el 2023 una factura o una cuenta de cobro por nuestros servicios, nos van a retener en la fuente el impuesto de renta del 2023. Por lo tanto, la DIAN va a obtener ese impuesto de renta de 2023 anticipadamente. No va a tener que esperar hasta que sea mediados y finales de 2024 para que le paguemos el impuesto que nos corresponde por haber prestado ese servicio. Entonces, pues, esa es la principal característica de la retención en la fuente. Por otro lado, al haber retención en la fuente, como ya les expliqué en las diapositivas anteriores, entre más técnico sea su sistema contable, si hay revisor fiscal, por ejemplo, que es la persona que se encarga de revisar que las cuentas estén bien llevadas, pues hay mayor garantía que esa persona cumpla con sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, pues por eso se le da la característica de retención en la fuente, para que cuando le haga pagos a una persona que no esté tan bien técnicamente, que no lleve contabilidad, que no tenga revisoría fiscal, pues la DIAN garantiza que esa persona va a pagar el impuesto vía retención en la fuente. Otro ejemplo, Empanadas América le va a pagar a Pepito Pérez por una asesoría que le prestó. Pepito Pérez, pues al ser una persona natural que no lleva contabilidad, probablemente tenga su ingreso de 1 millón de pesos y digamos que en este nuevo ejemplo Pepito Pérez le presente 5 cuentas de cobro a 5 clientes diferentes por 1 millón de pesos, son 5 millones al mes. Si lo multiplican por 12, son 65 millones de pesos
perdón, 60 millones de pesos al año. Eso no le da para tener IVA, pero tampoco le da para estar obligado a llevar contabilidad. Por lo tanto, ese Pepito Pérez es probable que no declare su impuesto y probablemente que no pague. ¿Mm? En cambio, si Empanadas América le practica la retención en la fuente de los 190.000 pesos, la DIAN ya garantizó que Pepito Pérez pagó 190.000 pesos de impuesto de renta. Como les venía diciendo, la autorretención es aquella persona que por sus características no va a ser retenido, no tiene la obligación de que le retengan. Por ejemplo, Empanadas América. Digamos que Empanadas América tiene un ERP robusto, un programa contable robusto. Claramente debe tener contador y tenemos un revisor fiscal. Esas características nos da la ventaja de que la DIAN nos considere más aptos para presentar nuestros impuestos. Somos más garantía que de otra persona jurídica, digamos, que no tenga un revisor fiscal. Por lo tanto, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones fiscales y por esa razón la DIAN nos dice, tranquilos, ustedes no van a sufrir de retención en la fuente. Además, Empanadas América deberá declarar sus impuestos en ciertos periodos más cortos, digamos en impuesto de IVA, puede ser bimestral en vez de anual. Por lo tanto, pues cuando nosotros declaremos, vamos a pagar los IVAs tanto nuestros, o sea, los que nosotros debemos pagar, como los que nosotros recaudamos. Por lo tanto, pues si viene otra sociedad a retenernos, le decimos, espere un momento. Nosotros somos autorretenedores, entonces denos el pago completo que nosotros vamos a declarar nuestra retención en la fuente. ¿Para qué sirve ser autorretenedor? Pues que vamos a recibir el pago completo y vamos a poder trabajar ese dinero hasta el momento en el que tengamos que pagar el impuesto que nos autorretuvimos. Y ustedes dirán, pues es una bobada, solamente por un corto plazo. Imagínense ustedes, Empanadas América recibe el 2 de enero un pago de 100 millones de pesos, el cual tiene un IVA de 19 millones de pesos. Imagínense ustedes que seamos autorretenedores y recibamos los 100 millones de pesos el 2 de enero. Podemos trabajarlos hasta, digamos, el 2 de marzo del mismo año. Tenemos 2 meses para trabajarlos, porque el 2 de marzo será la fecha en la que debemos declarar nuestro IVA. Entonces tenemos 190 millones que podemos trabajar por 2 meses. En cambio, si no somos autorretenedores y el que nos paga, digamos, es una entidad pública, nos van a pagar solamente 890 millones. Y pues perdemos esos 190 porque ¿quién se queda con eso? La entidad que nos está pagando. Póngase a pensar también cuando le practicamos retención en la fuente a nuestros proveedores. Digamos que en compras total tengamos 100 millones al mes. Y si nuestros proveedores tienen un régimen de retención menor al de nosotros, pues no nos van a poder cobrar, digamos, el IVA. Por lo tanto, vamos a pagar 100 millones en servicios, pero vamos a retener 190 millones de IVA. Vamos a tener 2 meses para manejar ese IVA que no es nuestro, es de la DIAN. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso es legal? Pues claro que es legal. Miren, el simple hecho de poner esos 190 millones en un CDT a 2 meses, eso nos está dando un rendimiento con una buena tasa, un rendimiento del 8 o 9%. Pues es interesante, ¿sí? Es dinero que va a estar trabajando para nosotros. ¿En qué momento se practica la retención? Primero, cuando hay pagos a favor de la nación, es decir, la nación nos puede retener en la fuente. Cuando son entidades no contribuyentes, en ese caso, pues no hay retención en la fuente porque no está obligado al impuesto. O cuando hay pagos o abonos exentos en cabeza del beneficiario, es decir, un pago que no constituye impuesto. Si no constituye impuesto, pues no hay causación de ese impuesto, por lo tanto,
no hay cobro del impuesto, por lo tanto no puede haber retención de ese impuesto. Pero el agente retenedor no simplemente tiene la ventaja de retener en la fuente, sino que también tiene unas obligaciones. Primero, pues debe practicar la retención en la fuente, debe informarle a la entidad que recaude impuestos, en este caso la DIAN, o Secretaría de Hacienda, en el caso de los impuestos territoriales. Deberá informar mensualmente o bimensualmente las retenciones que practicó en los pagos que realizó. En la retención en la fuente hay una característica muy especial y muy importante, y es que la declaración de retención en la fuente siempre debe hacerse con pago. Y ustedes dirán, pero ¿cómo con pago si puede que no haya la obligación? Atención, si hay retención en la fuente es porque se podía retener porque a la persona que se le retiene está obligada a declarar y pagar un impuesto. Por lo tanto, ese dinero que se está recolectando no es dinero de quien lo está recolectando, es dinero de la entidad fiscal, de la entidad tributaria. Y en el caso nacional es la DIAN y en el caso territorial son las secretarías de Hacienda, municipales o departamentales. Porque es que si se practica la retención y no se paga, se estaría entrando en el delito de omisión de agente retenedor, que más adelante lo vamos a ver. También la entidad que practica la retención en la fuente tiene la obligación de emitir los certificados, porque con esos certificados los obligados a quienes se les practicó la retención en la fuente podrán demostrar al momento de declarar y pagar su impuesto que ya lo hicieron adelantadamente vía retención en la fuente, que ya ellos lo pagaron porque quien les estaba pagando les retuvo en la fuente. Y por último, los agentes de retención deberán guardar los soportes de todas las retenciones de los últimos 5 años. ¿Y quiénes pueden retener en la fuente? Pues ahí tenemos el listado. Las entidades de derecho público, porque son las que están en la cabeza de la retención en la fuente, las que están en la pirámide, en la parte más arriba. Los fondos de inversión, los fondos de valores, los consorcios y uniones temporales, las comunidades organizadas y las personas naturales que indique la ley. En esta tabla podemos ver las retenciones en la fuente. ¿Quiénes deben, quiénes no? ¿Cuándo se debe retener en la fuente? Podemos ver entonces esta tabla de retención en la fuente, donde tenemos el concepto por el cual se practica retención en la fuente, que está en esta columna. La base en unidades de valor tributario VT. Esta base está un poco desactualizada porque está con una VT pasada. Y la tarifa de retención. Pero resulta que también hay retención en la fuente cuando se le paga a residentes en el exterior, es decir, residentes que no son colombianos. ¿Por qué? Porque son normalmente servicios que generan rentas de origen colombiano o servicios que generan impuesto de IVA sobre esos servicios o bienes. Como pueden darse cuenta, la base es el 100% de la operación, sin importar de cuánto estemos hablando de la operación. Y la tarifa es del 20% y del 15%. ¿Y qué pasa si un agente retenedor no cumple con la obligación de retener en la fuente o practica la retención pero no la paga? Si no retiene, pues es solidario del impuesto de la persona a la cual le debió haber practicado retención en la fuente. Si Pepito Pérez debía ser retenido en renta por los servicios que le prestaba Empanadas América y Empanadas América le realizó el pago del 100% y Pepito Pérez no paga su impuesto de renta, la DIAN va a llamar a Pepito Pérez y a Empanadas América por ese ingreso que no sufrió de retención en la fuente. Y pues va a sancionar a Pepito Pérez por no haber declarado ese ingreso y a Empanadas América por no haber practicado la retención en la fuente que estaba obligada a practicar. ¿Y qué pasa si Empanadas América practica la retención en la fuente pero no la paga? Debe pagar una sanción de extemporaneidad del 5% de la operación
más los intereses causados desde la fecha en que debió haber practicado la retención en la fuente hasta el momento en que la pagó. ¿Y qué pasa si la operación es pequeña? Pues debe pagar una sanción mínima de 10 VT. Multipliquen 10 por el valor de la VT del presente año y así obtendrán cuánto es la sanción mínima por no pagar la retención en la fuente. Y lo más grave, si se retiene en la fuente, es decir, no se le paga completo a los proveedores y no se informa a la DIAN que se practicó la retención en la fuente, o peor aún, se le dice a la DIAN que se practicó retención en la fuente pero no se hizo el pago, se incurre en el delito de emisión de agente retenedor. Y aquí vemos el delito de omisión de agente retenedor. Fácilmente entendemos que este delito se configura si dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el gobierno, en este caso por la DIAN, para presentar y pagar la retención en la fuente, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y multa equivalente al doble de lo no consignado, sin que supere el 1.020.000 VTs. ¿Esta sanción para quién va? Esta de los 48 meses a 108 meses claramente no va para la persona jurídica, porque uno no puede meter a la cárcel a las personas jurídicas. ¿A quién se puede meter a la cárcel que represente a las personas jurídicas? Al representante legal. También al contador, y si hay revisor fiscal, también el revisor fiscal. Y aparte de todo, pues habrá que pagar el doble de lo que se recaudó como retención de la fuente y no se pagó, y este pago pues se limita a 1.020.000 VTs. Multiplique uno por la VT del año que quieran averiguar y así sabrán cuánto es el tope máximo de la sanción. También vemos que quien esté obligado a practicar la retención en la fuente y no la practique, también incurrirá en las sanciones que acabamos de explicar. Ahora bien, hay una manera para salvarse de esta sanción tan alta, y es que el agente retenedor de cualquiera de los impuestos retenidos que pague la obligación tributaria y compense todo lo que le deba a la entidad que recauda el impuesto que debe haber sido retenido, junto con intereses, capital y sanciones. Si llega a pagar, ya se extinguirá la existencia del delito de omisión de agente de retención no recaudado. Es decir, Empanadas América le practicó la retención en la fuente a Pepito Pérez de 190.000 pesos, pero no la declaró en su declaración de IVA. Y resulta que la DIAN hace una investigación y se da cuenta que nosotros no le pagamos el 1.000.000 de pesos a Pepito Pérez, sino que solamente le pagamos 890. En ese momento, pues la DIAN nos va a requerir y nos va a decir: usted practicó una retención, no nos pagó a nosotros, nos debe. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pagar la retención que le practicamos a Pepito Pérez, más los intereses, más la sanción, y cuando ya tengamos eso pagado, le decimos al fiscal: mire, señor fiscal, ya pagamos el impuesto que retuvimos y que era de la DIAN, y ya pagamos las sanciones, pagamos los intereses. ¿Qué pasa si la retención de la fuente se practicó y no se paga, aún empezando el proceso penal? Que si llega a haber sentencia de un juez, automáticamente representante legal, revisor fiscal y contador van a parar a la cárcel por haberse robado esos dineros que no eran de la persona jurídica.